Hola, hola, buenos días a todos nuestros asistentes. Buenos días, Marco Antonio Israel Islas. Mucho gusto. Bueno, pues damos inicio a nuestro webinar Compliance en Operaciones Virtuales. Este webinar pues tiene como objetivo tocar principales puntos para llevar un correcto cumplimiento de nuestras operaciones virtuales. Como siempre es un gusto presentar a Marco Reyes, quien es nuestro director general aquí en Tintax. Tiene más de 25 años de experiencia en actividades técnicas y operacionales y creo que su expertise y todo el conocimiento en leyes nos va a apoyar mucho en este webinar. Y también a Israel Islas, quien es gerente de comercio exterior. Él también ha tenido la oportunidad de apoyar y asesorar estratégicamente administrando también proyectos muy directos en empresas IMEX, Procex, certificaciones en IBEX. Entonces, Marco, Isra, un gusto que estén aquí con nosotros. Creo que va a ser de mucha utilidad este webinar. Igual recordar a todas las personas que nos están escuchando que los canales de comunicación de preguntas están abiertos para que en cualquier momento que así ustedes lo crean conveniente, pues nos dejen sus comentarios, alguna duda, para que también nuestros ponentes puedan darle atención. Y ya, pues sin más, los dejo, Marco, Isra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Ari. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarlos. Y bueno, en operaciones virtuales, y creo que mucha gente, pues todavía tiene ahí algunos temecillas, sobre todo en temas de implicaciones fiscales, ¿no? Y un poco de proceso y de metodología. Pero bueno, Isra, buenos días. Hola Marco, muy buenos días, muchas gracias Ari, muy buenos días a todos. Pues un gusto poder compartir esta sesión y creo que hoy en día, por lo que estamos viendo Marco, cada vez hace más importante platicar del compliance en toda la operación, ¿no? Este martes tuvimos por ahí sorpresas con cambios inesperados en las fracciones que tienen impacto en todas nuestras operaciones y como este tipo de cuestiones pues al final va impactando en toda la operación, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito de las operaciones virtuales, algunos aspectos que quizá conocemos pero que quizá también por la rutina de la operación hemos descuidado o no tenemos en vigilancia total. Y sobre todo lo que preocupa más el día de hoy es que estas consecuencias que pudieran darse en un campo fiscal o en un campo operacional. Y no hablamos también de un tema solamente de multas, de infracciones, sino que vamos a ver también causales de suspensión que pudiéramos estar deteniendo toda la operación. Entonces, digo, teniendo en cuenta este marco en el que nos encontramos, pues recordar que el objetivo es identificar las principales implicaciones dentro del esquema de operaciones virtuales, teniendo en cuenta la operación logística, el cumplimiento aduanero y también el tratamiento fiscal de este esquema, ¿no? Tres aspectos muy importantes y sobre todo que todo esto deriva de la operación de comercio exterior. Entonces, ver cómo también la operación de comercio exterior puede tener el impacto fiscal y que el impacto fiscal puede detonar en suspensiones o causales que nos puedan quitar el padrón de importadores. Entonces, digamos, este es el objetivo de las ideas que queremos estar compartiendo. Igual recordar que como todos nuestros webinars, quizá no vamos a entrar al detalle técnico de cómo se coloca la información o cómo se pone cierto documento, sino que queremos crear esta cultura de cumplimiento. Aquí en pantalla vemos un esquema que hemos compartido en los últimos webinars, recordando que nuestros programas de certificaciones tienen que tener un cumplimiento permanente, ¿no? Nosotros nos enfocamos en 4 aspectos para todos estos programas de certificaciones, que es el mantenimiento, que va enfocado a toda la cuestión de inscripción del programa, de la certificación, las obligaciones de cumplimiento permanente, obviamente el anexo 24 y anexo 30, y hoy nos vamos a estar enfocando al tema de operaciones virtuales, ¿no? Sobre todo viendo el día a día de la operación logística y aduanera. A modo de recordatorio, por ahí tuvimos un webinar el mes pasado que pueden consultar en nuestro canal de YouTube por si no tuvieron la oportunidad de verlo, y ahí nos enfocamos en todas las cuestiones formales, no lo que hoy hablábamos del mantenimiento y avisos, ¿no? Entonces, para tener en cuenta este seguimiento de sesiones que estamos sugiriendo. Ahora bien, algo que es muy importante recordar, ¿por qué queremos hablar de las operaciones virtuales? Porque simplemente la autoridad ha detectado que todo lo que es programa IMEX, certificación de IVA, al día de hoy es foco de fiscalización por las garantías que tiene esta recaudación, ¿no? Y sobre todo porque se vuelve un tema de recaudación eficaz. Si perdemos la certificación, tenemos un IVA directo de pago, o también las operaciones virtuales son tantas las que hacemos día a día, los consolidados que llegan a realizar tantas empresas,
que pueden tener desviaciones bastante grandes y que pueden representar montos altos para la operación, ¿no? Entonces, recordar aquí 6 aspectos que está vigilando la autoridad y que son 6 aspectos que posiblemente llegan directamente a las operaciones virtuales. 1, incumplimiento en programa IMEX, que ahorita vamos a verlo cómo se refleja en la regla 4321. Obviamente el tema de importación temporal y lo que esto implica. IVA, que en esto Marco nos va a dar una explicación muy detallada de lo que puede ser las devoluciones, la tasa del 0%, las importaciones no objeto de IVA y también las retenciones que pudiéramos estar haciendo de manera correcta o incluso omitiendo, ¿no? Verificación en origen, subvaluación y obviamente el cumplimiento permanente en certificación de IVA y OEA. No sé si aquí, Marco, quisieras comentar algo al respecto de este plan maestro y cómo estamos actuando. Sí, desde luego, gracias. Pues bueno, como muchos ya saben, o hasta hace unos días, el promedio del impuesto general de importación era del 1%, en comparación con el IVA, que es del 16%. Entonces se vuelve muy atractivo el tema del IVA para efectos de comercio exterior por la tasa que es más grande, más alta, perdón. Ahora con la reforma que hubo hace unos días a la tarifa, pues bueno, se modificaron 500 y tantas fracciones con aranceles que van hasta el 50% en 2 fracciones. Que bueno, esto tiene también sus antecedentes, ¿no? El frenar importaciones de China y otras cuestiones y buscar pues importaciones de países como Estados Unidos. Pero bueno, a lo que vamos ahorita con el tema del plan maestro de fiscalización es que sabe que hay muchos temas de forma que nos pueden llevar a evitar el que las empresas cuenten con beneficios como la certificación en materia de IBEX. Es una realidad que a la autoridad no le gusta este esquema, es una realidad que la autoridad sabe que hay muchos miles de millones de pesos que les gustaría ver en su bolsa, ¿no? Entonces, es un registro, una certificación que la va a seguir otorgando, pero la va a estar fiscalizando muy estrictamente, ¿no? Y si nos damos cuenta de lo que publica la autoridad, son puras desviaciones que muchas son formales, ¿no? O sea, detecta que no se cumple con obligaciones de forma y evidentemente pues, lo va a pegar en un de fondo, ¿no? Y lo que siempre va a haber en todo comercio exterior a nivel mundial son temas de origen, su evaluación, y evidentemente de clasificación arancelaria, para efectos de las bases gravables. Y eso quizá no en industrias grandes como las nuestras, ¿no? De fábricas, de IMEX, de empresas comercializadoras grandes, sino quizá a un nivel menor en donde sí el importador busca subvaluar con la finalidad de no pagar impuestos, el importador de forma dolosa busca aplicar un tratado para no pagar impuestos, o se busca una clasificación incorrecta, evidentemente, para que no haya una regulación o restricción o no haya algún IGI o una tasa que pagar. Eso se da mucho en todos los países que llevan a cabo operaciones en el exterior, ¿no? Pero sí, el tema del IVA es el foco medular, en efecto. Totalmente de acuerdo, Marco. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta en esta sesión que cuidando las formalidades propias de las operaciones virtuales, tenemos que hacer mucho ojo, mucho hincapié en qué tratamiento estamos realizando al IVA a través de las operaciones virtuales. Aquí digo nada más a modo recordatorio el incumplimiento de programas IMEX, importaciones temporales y permisos de importación, objeto de fiscalización por parte de la autoridad, como bien ya comentaba Marco hace un momento. Y aquí igual recordar, hoy en día la autoridad está cuidando mucho la forma que tenemos en nuestro programa IMEX para poder, bueno, tanto en el programa IMEX como en las certificaciones, para poder hacer revisiones muy específicas, ¿no? Y también el otro tema que tenemos que tener a consideración es que la autoridad ya no busca desgastarse en hacer revisiones exhaustivas o revisiones muy amplias, sino simplemente por una cuestión de forma poder llegar a la cancelación o suspensión de nuestros programas o certificaciones. Un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta en todo lo que es las operaciones virtuales son estos 3 términos, ¿no? Trazabilidad, materialidad y coherencia. Trazabilidad de la operación, aquí digo una definición muy sencilla, posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación, así como la distribución de un producto con la finalidad de contar con un registro de datos de cada una de dichas etapas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las operaciones virtuales siempre tenemos que dar una trazabilidad que nos proporcione esta información. De dónde sale la mercancía, a dónde llega
y tener en cuenta que en operaciones virtuales entra un tema un poquito más complejo, ¿no? Muchas veces es a quién entrego, a quién vendo, a quién factura, dónde entrego, dónde recojo. Entonces, la trazabilidad es uno de los conceptos que tenemos que tener muy presente dentro de las operaciones virtuales. El segundo término es la materialidad, que igual una definición simple, la entrega de información o documentación que sustente las operaciones celebradas, ya sea con algún cliente o proveedor. Entonces, tener en cuenta el tema de la materialidad y todo esto tiene que dar como resultado una coherencia que nos dé una certeza jurídica en el modo en el cual estamos operando. Entonces, importante tener en cuenta que todas las operaciones virtuales van a estar buscando esta coherencia basada en las dos vértebras que vemos aquí, que es la trazabilidad y la materialidad. Y un punto súper importante, que todo esto lo tenemos que comprobar con nuestro expediente electrónico, ¿no? Si no tenemos un expediente electrónico que nos dé trazabilidad, materialidad y sobre todo que ofrezca coherencia, de nada nos sirve estar archivando documentos, pruebas que no nos van a dar esta coherencia. No sé si aquí, Marco, te gustaría comentar algo más. Sí, digo, los requerimientos que ya hemos visto en los últimos 3 años, por lo menos, todos los requerimientos no abarcan solamente documentación de comercio exterior, como bien lo dice Israel, ya abarca temas de otro tipo, ¿no? Desde entregas, desde pagos al extranjero, entregas al extranjero, tanto de INPO como de Expo, porque lo que está buscando es la trazabilidad de la operación. Ahora, cuando hablamos de congruencia, desafortunadamente muchos colegas en ocasiones dicen, oye, la ley te permite que hagas esto y esto, pero eso no tiene ni lógica. O sea, la ley lo permite, y eso se llama ilusión fiscal. Ilusión fiscal es utilizar lo que dice la ley para buscar un beneficio propio, que evidentemente no tiene congruencia, ¿no? O coherencia, ¿no? Un ejemplo podría ser como los pedimentos que tienen una vida virtual de 6 meses y no eres OEA, pues entonces mando virtuales para allá y mando virtuales para acá y ya gané otra vez plazo de permanencia, ¿no? Entonces, hay sí, la ley lo permite, sí, pero realmente no tiene esa congruencia o no hay una materialidad para poder efectuar operaciones, ¿no? ¿Cuál es la razón de negocios? ¿Cuál es el motivo, no? ¿En dónde está lo que te motiva a ti como entidad lucrativa para poder actuar de esa forma, ¿no? Y sí, definitivamente, Israel, el expediente tiene que estar blindado, fortalecido, robustecido desde un punto de vista legal. Perdón, es que me está marcando aquí algo. Me voy a cambiar de ver. Ah, no, sí, ahorita me voy a cambiar de ver. Tiene que estar robusto de una forma aduanero, legal y fiscal. Porque también cuando nos requieren, pues es titánica la forma que tenemos que estar buscando con todas las áreas de las compañías, toda la información que nos está pidiendo, ¿no? La autoridad. Voy a cambiarme de red. Continuamos, ¿eh? Sí. Y en este sentido, nada más recalcar que en operaciones virtuales es importante considerar que el expediente que estamos archivando tiene que ser distinto porque muchas veces implica más pruebas o más evidencias, ¿no? Entonces, como decía Marco, tenemos que abarcar todas las partes desde el punto de vista fiscal, legal y aduanero, pero adaptado, tropicalizado a toda nuestra operación de acuerdo al esquema que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta la integración de un expediente electrónico sólido de acuerdo a las pruebas y operaciones de nuestras operaciones virtuales. Ahora, de acuerdo a lo que podemos considerar, creemos que esta es la columna vertebral que tenemos que seguir dentro de las operaciones virtuales. La regla 4321, procedimientos para las transferencias de mercancías importadas temporalmente, 524, 525 y 733, donde vamos a obtener beneficios logísticos, pero donde tenemos que detectar de manera clara cuáles las implicaciones aduaneras y sobre todo las implicaciones fiscales que derivan de estas transferencias o ventas que estamos realizando. Y por último, la 526, requisitos de los FDIs o documentos equivalentes en transferencias de mercancías. Digamos que los puntos que están en los extremos, 4321 y 526, son cuestiones de forma, quizá para tenerlos en cuenta, mucho de cómo llenar el pedimento, qué formas de pago colocar, qué aspectos tener en consideración o los requisitos propios del CFDI o documento equivalente, y quizá la parte operacional y la parte que puede tener implicaciones más profundas son las 524, 525 y 733, ¿no? Sobre todo igual teniendo en cuenta que el esquema de operaciones B5 ha cambiado a través de la colección de las reglas, ¿no? Pero importante tener en cuenta que todas estas reglas que vemos ahorita en pantalla son la columna vertebral de nuestras operaciones virtuales. Aquí digo, a modo de, no vamos a ver toda la regla como tal, como comentamos al inicio, pero es importante tener en cuenta
¿qué busca esta regla? ¿No? Primero, la 4321, obviamente nos habla del llenado del pedimento, cómo tenemos que hacer el llenado del pedimento, desde seleccionar correctamente el régimen, cómo determinar el pago de contribuciones, las formas de pago. Este punto de las formas de pago es bien interesante porque también derivado de esta forma de pago que podamos elegir y sobre todo la trazabilidad, por ejemplo, en casos de forma de pago 5 que empezamos a detonar, de aquí podemos tener o unas revisiones más específicas por parte de la autoridad o beneficios que contribuyan a la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar qué formas de pago estamos utilizando y si las estamos utilizando de manera correcta. El uso de identificadores, muy común en el caso de empresas con IMEX de servicio, que no se declaran todos los identificadores correspondientes o no hay claridad en qué tipo de operación o qué tipo de servicio se está realizando, ¿no? Y también nos habla de los tiempos, apertura y cierre de operaciones consolidadas y la temporalidad de mercancías. Sin embargo, digo, esta es como la primera parte de la regla y tiene una segunda parte que muchas veces olvidamos y que en este sentido la autoridad está teniendo mucha atención, porque como recordamos al inicio, hablábamos de que al día de hoy las revisiones son más de forma, ¿no? Entonces, aquí la parte 2 de la regla nos dice, la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación considerará válidas las transferencias realizadas por una empresa con programa IMEX siempre que hubiera cumplido con lo establecido en la fracción 1 de la presente regla, es decir, con todas las formalidades del llenado de pedimento, tiempos, formas, etcétera, además de lo siguiente. Y esta es la parte, creo, más interesante y que muchas veces descuidamos. A, las transferencias se encuentran incluidas en el control de inventarios contenidos en el anexo 24, apartado A y B, según sea el caso. Si nos detenemos a analizar este inciso, pues simplemente nos dice que nuestra operación no sería válida si no está incluida. O sea, ya no nos dice que esté correctamente incluida, correctamente descargada, sino si no la tenemos dentro de nuestro anexo 24, ese es un motivo suficiente para echar para atrás nuestra operación virtual, ¿no? Entonces, aquí importante ver cómo estamos llevando nuestro anexo 24 y si primero están incluidas todas nuestras operaciones de importación, de exportación y cómo las estamos llevando a cabo. B, nos dice cuente con los elementos que comprueben primero la operación de transferencia para la cual se deberá exhibir el CFDI que reúna los requisitos que señala el Código Fiscal y 2, el traslado físico de las mercancías. Entonces, es importante tener en cuenta lo que decíamos. Estas operaciones recalcan mucho la trazabilidad y materialidad, ¿no? Entonces, primero, trazabilidad, de dónde sale la mercancía, a quién se vende, cómo se vende, y 2, la materialidad. Si tenemos todas las pruebas que evidencien la entrega, el recibo de mercancías, ¿no? Entonces, para eso también dice, tendremos que exhibir, entre otros, pagos de los medios de transporte utilizado, gastos en los que se incurrió por el traslado, documento de traslado, registro, controles de salida física de la mercancía, de las empresas que transfiere a o de submaquiladores o el documento en el que conste la entrega de las mercancías al destinatario. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, elementos que se van uniendo, ¿no? Hablábamos de la trazabilidad, de la materialidad y aquí también temas del expediente electrónico. Vemos cómo nuestro expediente electrónico en operaciones virtuales no solamente se puede quedar en el tema de un pedimento o una factura, sino que también tenemos que tener en cuenta este tipo de evidencias para comprobar que nuestra operación virtual es válida. Y tercero, un punto importante a considerar, el proceso de elaboración, transformación o reparación efectuado antes de la transferencia. Entonces, aquí un punto importante, digo, lo platicábamos en el otro webinar, el tema de los avisos en la cuestión de que muchas veces tenemos nuestro programa IMEX, hemos operado años con este programa, pero a lo mejor ya tenemos nuevas líneas de producción o ya se han quitado algunas y la autoridad no está avisado de esto, ¿no? Entonces, tener las evidencias de que toda la mercancía que estamos transfiriendo a través de una operación virtual ha tenido su proceso correspondiente de acuerdo a lo que hemos reportado de elaboración, de transformación o reparación en su caso, ¿no? Entonces también aquí unido al punto anterior que decíamos, muchas veces hacemos una operación virtual sin colocar identificadores de manera correcta o sin dar evidencia a toda nuestra operación y eso puede generar cierta confusión por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, la regla 4321 nos habla de estas formalidades, pero sobre todo lo importante a tener en cuenta. Estamos muy acostumbrados a hacer transferencias de modo masivo, pero no sabemos si todas estas transferencias son válidas por estos tres requisitos que vemos en pantalla, ¿no? El tema de el control del anexo 24 y las pruebas que nos piden. Y un tema bien importante a tener en cuenta es el punto 1 del inciso B, ¿no? Las transferencias en el CFDI y que reúna los requisitos del Código Fiscal.
Estamos acostumbrados también a los documentos equivalentes en operaciones virtuales, pero recordar que muchas veces la operación virtual, de acuerdo a esta regla, pues tiene que ir sustentada por el CFDI correspondiente y cumplir con todos los requisitos, sobre todo los que nos indica el 29A del Código Fiscal, ¿no? Entonces también revisar cómo estamos efectuando estas pruebas a través del CFDI o del documento equivalente. Aquí, Marco, no sé si quisieras hacer alguna acotación o alguna observación. Sí, muy importante. Fíjate que en muchos requerimientos de la autoridad en donde nos solicitan este tema de comprobar el traslado físico, le cuesta mucho trabajo a la empresa poder presentar o adjuntar este tema de las entregas, los registros, ¿no? Realmente creo que es un tema que no lo tienen muy bien documentado y es donde de repente empiezan un poco ahí a tartamudear, ¿no? Y otro tema también, en los B5 que vamos a platicar también un poco más adelante, por la misma estructura del B5, de que en teoría, bueno, yo te lo mando a ti para que no sé qué, o sea, no hay, muchas veces la misma empresa tiene su comercializadora y esos B5 pues realmente no hay una entrega como que se vaya a otra bodega, ¿no? Sino que es ahí mismo, ya para irse al cliente de la comercializadora y les cuesta más trabajo. Entonces, sí hay que mapear muy bien cómo podemos cumplir de entrada con estos pues, FDIs de traslados. Hay o no hay traslado, hay que ver cómo se puede documentar que salió de un almacén y en teoría se fue al otro, o lo que vaya a pasar, o se pueda documentar. Y el proceso de transformación y elaboración, Israel, no me vas a dejar mentir, la autoridad nos ha llegado a decir con empresas que tienen más de 50, 60 máquinas, dices que para mí con esas máquinas no podrías, no serías capaz de transformar y de producir los artículos que dices que produces. Evidentemente son empresas que sí lo hacen y llevan años trabajando, pero dicen que su inversión no es la suficiente para producir lo que señalamos que estamos produciendo, ¿no? Y eso quizá fue por cómo, no por la máquina, sino por cómo se expresó al contestar los requerimientos de información de una forma muy plana, muy genérica y no tan específica de fase por fase, desde cómo llega el insumo, cómo se transforma, quién lo maneja, cuál es la transformación, cómo pasa una segunda etapa y de repente pues si los ponen a parir chayotes porque de repente pues, usted dice casi que no haces lo que haces, pues es irreal, ¿no? Sí, y un tema aquí importante hablando de los requerimientos, digo, visto desde otro enfoque, ahorita mencionaba los requerimientos por parte de la autoridad en temas de comercio exterior, pero también en temas de devolución de IVA. Vemos cómo las empresas batallan cuando solicitan este tipo de devolución en los casos que pueda aplicar y cómo la autoridad pide toda la evidencia, ¿no? De los traslados, los procesos de transformación. Entonces, también por eso es importante tener actualizado nuestro expediente, sí de comercio exterior, pero el expediente aduanero, ¿no? No simplemente de las operaciones de importación y exportación, sino el expediente donde tenemos mapeado todo el proceso de transformación, todo el proceso de importación, porque también es uno de los requisitos que más se solicita en el momento de un requerimiento de devolución de IVA. Y en este sentido, digo, vamos a pasar a las siguientes reglas, Marco, que es el tema del IVA, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta cuándo aplica el IVA en importación, cuándo aplica el tema del IVA o las retenciones correspondientes y cómo se aplica en las operaciones virtuales, ¿no? Entonces, aquí sí nos puedes apoyar con un poco de esta explicación. Gracias. Pues bueno, vamos partiendo del principio. Artículo primero de la ley del IVA, básicamente nos graba. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto y bueno, pues básicamente está grabando la actividad que se realiza, ¿no? Entonces, en este caso está grabando la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el arrendamiento y la importación de bienes. Esto sin importar si eres el dueño, si estás rentando, si estás en comodato, lo que sea, ¿no? Y la tasa es del 16% cuando antes había una tasa distinguida para zona o región fronteriza, ¿no? Adelante. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 1, fracción tercera? Me dice, oye, fíjate que todas las enajenaciones que se realizan, todas estas actividades es cuando se realizan en territorio nacional, en México, obviamente, no te va a grabar algo que se realice fuera del país. Pero el artículo 1, fracción tercera te dice, oye, cuando hay una enajenación en México, pero el que te vende, el que enajena, es un extranjero, pues el extranjero no va a venir a cobrarte un IVA, no te lo va a trasladar y no va a venir a enterarlo a Hacienda.
tú lo vas a tener que sustituir en sus obligaciones, es decir, va a haber una retención del IVA. Entonces, vamos entendiendo primero qué dice el artículo 10 de la ley del IVA. El artículo 10 de la ley del IVA te dice que se entiende por enajenación en territorio nacional cuando en México, en territorio nacional, se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando no hay envío, hay entrega material. ¿Y qué debemos entender por territorio nacional? Todo lo que comprende la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay gente que te dice que no, que si están depuestos ante la aduana se considera que no esté en México, que si está en recinto fiscal o depuesto fiscal está en un limbo y no sé qué tanto, no es cierto. O sea, todo lo que considera la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos es territorio nacional. Y si se encuentra el bien en México al hacerse el envío al adquirente, que es el caso de las exportaciones, pues lleva un IVA, nada más que el IVA en términos del 29 estará a tasa del 0%, ¿no? Entonces, si tú le compras a un extranjero mercancía que está en depósito fiscal, recinto fiscalizado o lo que sea, pues estrictamente es una enajenación en México y tú tendrás que sustituir al enajenante sus obligaciones y deberías de retener el IVA. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente es, agarras ese IVA, que en teoría tú se lo pagas al que te está enajenando, obviamente no se lo pagas, lo retienes, se lo enteras a Hacienda y al mes siguiente, si es acreditable, pues lo acreditas, ¿no? Y ya lo que proceda, ¿no? Si se compensa o devolución o lo que haya en lugar, ¿no? Pero al final de cuentas, así es como la ley del IVA se va manejando con base a tratados de enajenaciones en territorio nacional. Adelante, por favor. El artículo 10 de la ley del IVA que les platicaba. Adelante. Y bueno, hay una excepción que te dice, oigan, espera, va a haber una excepción al pago del IVA en enajenaciones. ¿Cuál es esa excepción? Cuando sea una venta entre extranjeros de mercancía que esté importada temporalmente. Es decir, que a un extranjero le vende a otro extranjero mercancía que esté en una IMEX que se le transfiera a otra IMEX. Es decir, que un maquilante le vende a otro maquilante mercancía que tiene su maquila, que le va a entrar a otra maquila para que continúe con el proceso productivo. Aquí cabe señalar que hasta el 2014 esta regla también te contemplaba que estaban exentas las ventas de un extranjero a una IMEX, ¿sí? De mercancía que le entregara la maquila del maquilante al IMEX, se consideraba exenta, se deroga en aquel entonces, en el 2014, por lo que entonces ya todas las enajenaciones que haga un extranjero a un mexicano de mercancía que está en México que le entregue su maquila al adquirente a otra IMEX, estarán grabadas y esta empresa IMEX que compra tendrá que retener ese IVA. Muchas empresas, desafortunadamente, digo, ya no sé si al día de hoy, ya después de 10 años de que entró en vigor, pero todavía hace unos 3, 4 años había empresas que seguían sin conceptualizarlo de esa forma, ¿no? Y seguían pensando que por el hecho de estarle adquiriendo, comprando mercancías a un extranjero, y sobre todo por estar en temporal, y sobre todo porque había un pedimento virtual de exportación, pues no lleva IVA, ¿no? Recordemos que el artículo 29, que ahorita viene en la presentación, nos dice, oye, cuando una enajenación se exporte, la tasa va a ser del 0%. ¿Pero qué nos dice el artículo 29? Siempre y cuando se considere una exportación en términos definitiva, en términos de la ley aduanera, es decir, que salga del país. ¿Qué pasa con las virtuales? Las virtuales no salen del país, por eso son virtuales. Son exportaciones indirectas que solo y gracias a que las 524 y 525 te dice se considerará exportadas en términos de 29, por eso hay una aplicación de ese 0% para las transferencias que se hagan, nos vamos a ver más adelante con estos virtuales, pero no porque de ley ya te digas que el hecho de tener un pedimento de exportación se considera exportado para cualquier aplicación de la ley de IVA tasa cero, hablando de virtuales, que eso va a romper con los B5 más adelante que lo vamos a platicar, ¿no? Adelante. Muy bien. Y como ustedes ya saben, el artículo 112 nos permite la transferencia entre IMEX para poder tener estos pedimentos virtuales, ¿no? Uno a nombre de la empresa que retorna las mercancías, un retorno indirecto, y de la que recibe una importación virtual con todos los efectos como si viniera del extranjero. Adelante. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito de qué nos dicen las reglas. Son varios supuestos, son 6 supuestos. Y el primer supuesto es enajenación que se encuentra entre residentes en el extranjero
de mercancía que le va a entregar una IMEX a su IMEX. Como habíamos platicado hace rato, está exenta. Aquí la colocan en la 524 fracción primera, pues para decirte que tienen que ir con virtuales, ¿no? Con los virtuales que se establecen en la 4321, adelante. Aquí el esquema, pues básicamente es muy sencillo, una generación entre maquilantes de mercancía que se importó bajo importación temporal de una IMEX que transfiere a otra IMEX en territorio nacional. Adelante. Luego la 524 en su fracción segunda nos habla ya de enajenaciones que hacen empresas IMEX a residentes en el extranjero, pero se le va a entregar a la IMEX mexicana, es decir, a la empresa maquila, pues el mismo grupo del maquilante, ¿no? Entonces, esta sí te va a decir, te la considero exportada, ¿sí? Gracias a la 524 te la considero exportada para entregártela a México. ¿Y por qué te la considero exportada? Porque si le llegamos a cobrar con IVA a un extranjero, el extranjero no va a poder acreditar ese IVA y se volvería ese IVA un costo para el extranjero. Definitivamente nos dejaría fuera competitivamente de toda situación, ¿no? Entonces son este tipo de esquemas que dices, bueno, vamos a permitir que se considere una exportación para efectos de la tasa del 0%. Entonces las empresas IMEX mexicanas que requieren al extranjero podrán hacer la tasa del 0, siempre y cuando sea también con un pedimento virtual en términos de la 4321. Adelante, por favor. Y este es el esquema, muy sencillito, como estábamos platicando, enajenación, entrega de IMEX a IMEX mediante pedimentos virtuales. ¿La que sigue? Otro esquema, para efectos de los virtuales, pues es básicamente la enajenación entre los IMEX, ¿no? No necesariamente interviene aquí un extranjero. Si la verdad, ¿qué le pasa si una IMEX le enajena a otra IMEX? Pues muy sencillo. Se considera exportado porque finalmente es parte de la cadena productiva. Y lo mismo, a través de virtuales se considera exportado gracias a que esta regla lo permite. Adelante, ¿cuál es el esquema? Este que vemos aquí con virtuales de IMEX a IMEX. Hasta aquí no hay problema. ¿Sigue? Ahora, otro que también, y tiene su razón de ser, es, oye, a ver, ¿qué pasa si hay proveedores nacionales, no IMEX, que tienen mercancía nacional o que lo importaron en definitiva, que de repente consiguen un cliente extranjero, pero que tiene su maquila en México? Entonces, oye, ¿le puedo vender a un extranjero? Sí, le puedes vender a un extranjero. No está en IMEX ni mercancía, no importa, pero te la puedes entregar a su IMEX en México, es decir, a su maquila. Entonces, aquí es lo mismo, un mexicano, en este caso no IMEX, a diferencia del pasado que sea IMEX, le dejaron a un extranjero y le entrega su maquila en México. Razón de negocios, pues obviamente que el mexicano pueda vender a extranjeros, pero pues no necesariamente tienes que exportar, pero estás exportando de forma indirecta. Y también porque se genera este esquema, porque recordemos que la maquiladora, todo lo que importe o reciba propiedad de un extranjero, tiene que estar importado de forma temporal para ser una maquiladora pura y que en términos de la ley de ISR no le metan un problema al extranjero, y no le causa un establecimiento permanente. Entonces, con este esquema se entiende que todo lo que recibe la maquila, que está comprando el extranjero, que se lo está mandando por cuenta del mismo extranjero, el maquilante a su maquila, pues básicamente está importado de forma temporal y cumple con el 181 de la ley de ISR. Aquí sí vemos adelante, por favor, el esquema, igual muy sencillo, igual que el pasado, un proveedor no IMEX se enajena a tasa del 0% con entrega material a una IMEX. Ahora, vamos a platicar, aquí sigue. Bueno, y la tercera, esta pues es de las muy poco usadas, pero creo que ya va a empezar a agarrar mucha fuerza. También se considera exportación la generación de mercancías que realicen las personas que tengan autorizado para hacer mercancías al recinto fiscalizado estratégico a empresas IMEX. Es decir, yo tengo mercancía en un recinto fiscalizado estratégico y le vendo a una IMEX. Es como si vendiera de una IMEX, nada más que ahora con este nuevo esquema, pues de un recinto fiscalizado estratégico a una IMEX, esto es completamente posible. Y bueno, esa enajenación pues, sería tasa del 0%, ¿no? Al final de cuentas es un esquema
que pues para mi gusto se parece quizá mucho al IMEX, y con sus limitantes que tenía antes de ubicación, que tenía que estar al lado de una aduana y todo este tema. Pero bueno, al final de cuentas, ya cada vez se han estado abriendo un poquito más con el desarrollo que ha llevado los últimos 15 años o más, porque recordemos que el recinto fiscalizado estratégico, pues toda una evolución desde inmobiliario, ¿no? A ver, vamos a poner este recinto fiscalizado aquí, necesitamos una autorización por parte del administrador, se lo da Hacienda, empieza a urbanizar las calles, a vender terrenos, a construir naves. Es un tema muy tardado y tampoco era como que las empresas que ya estaban instaladas pues iban a dejar su ubicación para crear una nueva y crecer, ¿no? Digo, evidentemente este es un dineral, entonces era ir cachando empresas de reciente creación o reciente inversión. Sigue, por favor. Y bueno, pues vamos a hablar del tema de los B5 que tuvo un cambio hace un tiempo en donde el B5 antiguo, por decir así, y te lo sigue diciendo ahorita, pero ya no te lo dice tan explícito, decía, a ver, señores, este B5 que voy a permitir que a una empresa IMEX le transfiera a una empresa no IMEX con un pedimento virtual que se llama B5 y se considera exportado. Esto era un beneficio que se le daba a las empresas certificadas en materia OE, operador económico autorizado, para que no salieran las mercancías del país y la pudiera entregar a una NOIMEX. Es decir, es un beneficio que va más allá del artículo 105 de la ley de aduanera, que te prohíbe enajenaciones o transferencia entre NOIMEX, entre una emisión a NOIMEX. Pero al final de cuentas es un tema de competitividad, se entiende bastante bien. Pero fíjense en esta regla y la regla anterior no te decía como la 524 y 525 para efectos de 29. Eso no te lo decía, ni hablaba de IVA que se considera exportado, ni nada por el estilo. Aquí básicamente te decía, a ver, señores, esta regla te va a permitir transferir, no para efectos de que le factures a tasa cero. Entonces, te va a permitir transferir para que se considere exportado para efectos de tu IMEX, de tu programa del primero. Yo ya cumplí, ya lo saqué, porque recordemos que también la maquiladora está obligada en términos de 181 a exportar el 100% de lo que importa, salvo merma y desperdicio. Digo, la merma desaparece, desperdicio. Y con esto estaría cumpliendo, con estos B5 cumpliendo con su obligación de exportar el 100%. Ahora, ¿qué te acentuaba mucho la regla 133, fracción tercera? Te señalaba, oye, ¿sabes qué? Y deberás de retener el IVA. ¿Por qué? Porque esta regla no está hecho para que se considere exportado para efectos del IVA. Está hecho para que se considere exportado para efectos de tu IMEX y ya lo des por cerrado, ¿no? Esa operación temporal, ¿no? Y hubo por ahí unos temas en donde ya los tribunales establecieron que esa ficción jurídica, pues realmente es una ficción que debería entenderse que el bien sale del país, que la enajenación se entiende fuera del país y que no debería de haber ninguna retención de IVA. Porque lo que decía la vieja 733 es, oye, pues como yo no estoy diciendo que se considere exportado por efectos de la ley del IVA, debe haber un IVA y el comprador, que es el NOIMEX, el mexicano, la comercializadora, vamos a llamarla así, pues tiene que sustituir al enajenar sus obligaciones, retener el IVA y enterarlo, ¿no? Entonces, ha habido un pleito durante muchos años hasta que yo creo que desafortunadamente un tribunal dijo que eso no es así. Digo, yo no estoy de acuerdo con el tribunal, pero es otra historia. Y dice, sí, hay una ficción jurídica y se entenderá que los bienes están en el extranjero y que no lleva IVA y no debes de retener. Pues bueno, no obstante que eso lo señala el tribunal, Hacienda insiste en su papel y te dice, no, espérate, sí debes de retener, y es más, vas a tener que retener y ahora vas a tener que llenar un formatito, que es el E15, que es una manifestación de voluntad para asumir la responsabilidad solidaria en términos de la regla 733, que lo va a firmar el que transfiere. Entonces, si el que llega a adquirir no retiene, pues ahora el que transfiere ya firmó una responsabilidad solidaria de que él va a pagar el IVA que no retuvo, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Ezra. Entonces, ya se va a volver muy complicado estos B5, porque ahora te va. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero te está diciendo, a ver, el que recibe
El que recibe tiene que retener. Y si no retiene, pues ya me va a firmar el que está enviando las mercancías esta responsabilidad solidaria. Y si no, le voy a cobrar a la maquila. O sea, porque eso son para maquiladoras. Porque el que está vendiendo es un extranjero, ¿no? Ahora, en estos formatos que tengo que estar llenando cada vez que se hace un B5, tengo que poner fechas, descripciones, números de pedimento, unidades, cantidades. Entonces, realmente será muy complicado estar haciendo las descargas antes de hacer el B5 para tener toda esta información, colocarla o plasmarla en estas manifestaciones. Y después, a mí como maquila, soy el que nada más está entregando, a mí como maquila te entrega, esa comercializadora le estoy entregando, que además de que yo sea responsable solidario, me obliga la ley, la autoridad, a que yo tenga bienes lo suficientemente susceptibles y de embargo y de fácil realización. Es decir, que en términos del código fiscal, pues yo tenga algo que se puedan llevar y esos son bienes inmuebles principalmente, ¿no? Y la maquiladora, pues realmente ustedes saben que muchas veces se considera casi un centro de costos, entonces no tiene nada, lo único que tiene una maquiladora es gente, es la mano de obra. Todas las máquinas pues, son del extranjero, toda la tecnología, o sea, todo es del extranjero, entonces realmente lo veo muy complicado que la gente esté haciendo B5 cumpliendo con esto. Hace unos meses, un par de meses, hicimos unos eventos en donde preguntábamos, pues, quién estaba haciendo B5, estaba cumpliendo con este tema, y los pocos que estaban haciendo B5, esta parte no la estaban ni viendo. Le seguían aventando el B5, que se estaban firmando esto sin ver las letras pequeñas, ¿no? Y ahora, si soy responsable por la retención del IVA del otro, ¿por cuánto tiempo? ¿Por 5 años? ¿De qué tamaño es la bomba, no? Ahora, ¿qué necesito hacer para que esto no suceda? Entonces, ahora sí, sacar todo, volverlo a meter, o sea, pues es lo que hacen los virtuales, evitarte que salga todo del país para volverlo a regresar. O para que suceda esto, cambiar la maquila a la frontera para que salga más barato y toda la maquila que tenemos en el centro del país, pues para que no suceda, ¿no? Ahora, hay mucha gente que dice, no, me voy al IMEX Servicios, lo mando con virtual a un IMEX Servicios, ya tengo mi ¿cómo se llama? Mi exportación, y luego el IMEX Servicios simplemente cambia de régimen, en lugar de los B5 hago B1, pero recordemos que los IMEX con certificación de IVA tienen la obligación de exportar el 60% de lo que importaron temporalmente. Entonces, si yo tengo un IMEX que importo, vamos a suponer 10 millones, y exporto 10 millones, estamos hablando de que exporto el 100%. Pero si yo le meto la operación que era de B5, o sea, B1, de otros 10 millones, por decir así, entonces ya la IMEX Servicios importa 20 millones. Y si cambio de régimen la mitad, pues ya mi porcentaje de exportación bajó a 50, de 100 a 50. Ya no voy a llegar al requisito mínimo del 60% que me pide mi certificación de IVA y me la van a quitar. Entonces son temas que necesitamos tener muy en mente, porque a veces la alta gerencia que está buscando el cómo sí cumplir con sus obligaciones contractuales no ven estos detalles y ¡pum! Hace a principios de año tuvimos unas 3, 4, no me acuerdo, la última no me acuerdo en qué quedó, porque creo que todavía no nos contestan ahí un medio de defensa que tenemos, en donde por no llegar al 60% nos cancelaron más bien las certificaciones. Una salida que yo veo muy viable, la podemos analizar en conjunto, es el recinto fiscalizado estratégico. Podemos mandar de un IMEX a un recinto fiscalizado en lugar de los B5. Al recinto fiscalizado no le piden el 60% para su certificación en materia de billetes y después hacer las extracciones o lo que haya lugar, ¿no? Y al final de cuentas, creo que vale la pena mucho entender varias cuestiones. No es lo mismo que cuando yo le compro a un extranjero y yo estoy haciendo una compra a un extranjero y hay una retención, se entiende que la compra se realizó en territorio nacional, por eso hay un IVA, ¿no? En cambio, si no hay una retención, se entendería que la compra no se efectúa en territorio nacional, por eso no hay una retención, por eso no abre un IVA. Y entonces las deducciones que yo haga de esas compras no serían con los pedimentos, serían con las facturas de los extranjeros, y tendrán que cumplir con algunos requisitos que están en la miscelánea fiscal, que créanme, no hay una sola empresa que yo haya visto en 26 años, o por lo menos
de que está mucho de moda sobre los B5 para acá, que ponga atenta atención, que ponga puntual atención a este tema de los comprobantes fiscales emitidos por extranjeros. Entonces, cuando la autoridad te diga que tenías que retener, es porque se considera que una venta se llevó a cabo en territorio nacional. Por eso hay una retención, porque caemos en el artículo primero de la ley del IVA, y cuando no hay una retención, pues quiere decir que es una compra en donde pues realmente no se entendería que sea una ficción jurídica. Entonces, si hay un cambio, independientemente del IVA, si la retención o no, sí nos puede llegar a pegar en el tema de las deducciones. Si ustedes están yendo a juicio, están buscando otra alternativa, que es muy viable, evidentemente, hay que tener mucho cuidado porque la ley, adelante por favor, independientemente que se llegue a ganar a través de los abogados, que sí, evidentemente nos dan muchas oportunidades de ganarlo. Recordemos que para efectos de Hacienda lo ven como una práctica indebida, y la otra, que las reglas, pues ya lo considera como causal de suspensión, en donde nos dice ahora que, ahí me la volteaste, ¿cuál era? Aquí la 47, el último. Ok, nos dice una causal de suspensión relativamente nueva a partir de todos los PMN que tengas, unas para acá, que se determine causal de suspensión que no se realizó el entero de las retenciones del IVA en términos de una nueva fracción tercera. Entonces, independientemente de que el tribunal, que nuestro abogado nos diga que vamos a ganar, sí, evidentemente, podemos llegar a un buen final, pero en estas operaciones manzanas nos pueden suspender el padrón de importadores, podemos tener problemas con la misma certificación. Entonces, ¿qué tanto vale la pena quizá ese flujo de efectivo, no? O sea, no sé, no digo que sea correcto que la autoridad esté bien o la autoridad esté mal, pero al final de cuentas creo que sí hay que analizar muy bien sobre la balanza el que podría llegar a detener la operación total de la empresa, ¿no? El buscar el no retener este tema de los B5 y sobre todo evaluar qué tanto vale para el negocio, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aquí creo que es importante, Marco, señalar varios puntos. Digo, de todo lo que nos has comentado, sin duda alguna, vemos la implicación fiscal, vemos cómo ya está ligado también a causales de suspensiones, pero algo que también llama la atención al trabajar con las distintas empresas, al realizar distintas revisiones auditorías, es que ni siquiera existe la claridad de qué esquema se está siguiendo, ¿no? Digo, a lo mejor sí en el momento de transferir, pero documentalmente ese esquema no se ve reflejado, ¿no? Entonces, de repente revisamos pedimentos donde en las observaciones o en las leyendas de los FDIs dice operación realizada bajo las 524, 525, 526. O sea, ¿cómo es posible que en una misma operación estén realizando todo según esto documentalmente, ¿no? Entonces, primero es importante identificar qué clase de operación estamos realizando, cómo se está aplicando y bajo estos supuestos analizar si también la documentación sustenta la trazabilidad y materialidad, ¿no? Porque las facturas, los documentos equivalentes de los cuales ya platicábamos, a veces no se ve reflejado ese IVA, el IVA cero no se encuentra, o quizá también muchas veces otro tema, la falta de comunicación con nuestras áreas contables o finanzas para decir este caso cómo lo estamos realizando, y por eso es que encontramos la omisión en las retenciones correspondientes. Y cuando nos damos cuenta que no se han hecho las retenciones, al momento en que recibimos un requerimiento por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta que tenemos que hacer un análisis de cómo se están realizando las operaciones, si estas operaciones están reflejadas de manera correcta, tanto en nuestros pedimentos como en nuestros FDIs o documentos equivalentes, y si fiscalmente en nuestros libros contables, se está dando el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este tema para el tema del compliance o del cumplimiento dentro de la operación, y tener muy presente que hoy en día, más allá del tema de un pago del IVA o no, ya es una causal de suspensión, ¿no? Entonces, nuestro padrón de importadores se puede quedar suspendido y cuando bajamos el switch del padrón, pues detenemos toda la operación. Bien, entonces digo, siguiendo la línea de este webinar, vemos los dos puntos primeros, que era la regla 4321, la 525, 526, 524 y la 733, y terminamos cerrando esta columna vertebral de operaciones virtuales con la 526, ¿no? Recordar que para el tema de la transferencia de mercancías nos piden requisitos específicos en los FDIs o documentos equivalentes. Aquí
Digo, de modo muy rápido, también para ir aterrizando un poquito las ideas, recordar que tanto en el pedimento como en nuestras facturas CFDIs tienen que integrar leyendas fiscales en los cuales declaremos el número del programa IMEX, el tipo de operación bajo el cual estamos realizando el esquema de transferencia o venta y que esto tenga coherencia, ¿no? Como decía, si estamos operando bajo la 524, la 525, cuál es el supuesto que está llevando y que todos los datos que estén contenidos en ese documento tengan veracidad, ¿no? Porque muchas veces lo que decíamos en la 4321, realizamos bastantes operaciones virtuales, pero quizá por este tema de forma o de no tanto de fondo de la operación, la validez de nuestras operaciones pudieran quedar invalidadas en algún momento, ¿no? Entonces también recordar que tenemos tres rubros a cubrir. Uno, lo que nos indica la 4321. Dos, la operación de acuerdo a las 524, 525 o 733, según sea el supuesto. Y el tercero, la 526, que son los requisitos en el llenado del CFDI o documento equivalente. No sé si aquí te gustaría comentar algo más, Marco. No, adelante, por favor. Perfecto. Pues bien, digo aquí, aterrizando un poquito las ideas, vemos que al final el tema de compliance en operaciones virtuales va enfocado en lo que decíamos al inicio, trazabilidad, materialidad y coherencia. Para esto, tres recomendaciones muy específicas. Primero, el expediente, contar con un expediente sólido que garantice la materialidad y trazabilidad de la operación y sobre todo que dé coherencia, ¿no? Desde dónde se está haciendo la operación, cómo se está recibiendo la mercancía y que tanto desde el punto de vista aduanero, fiscal, legal, tengamos todas las pruebas, evidencias que puedan sustentar estas transferencias de operaciones virtuales. Y sobre todo también que puedan dar, sustentabilidad al mantenimiento de nuestro programa IMEX y de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. El segundo punto, obviamente, auditorías. Hoy en día tenemos que estar auditando constantemente las operaciones virtuales porque también vemos que en el rush de las operaciones virtuales hay muchos errores de dedo, ¿no? Que no se puso bien el identificador, la forma de pago, pero todos estos van detonando en desviaciones que luego se pueden quedar ahí pues como vicios de la operación, ¿no? Entonces, en nuestras auditorías, ver que estamos cumpliendo los requisitos, ver que nuestros expedientes están completos, si hay alguna desviación, actuar de manera preventiva y sobre todo las implicaciones fiscales, ¿no? ¿Qué tratamiento fiscal se le está dando al IVA en cada una de estas operaciones? Y tercero, estrategia, una gestión de compliance específica para el tema de operación virtuales, donde tengamos un control claro de estas operaciones. Y otro tema en el cual queremos empezar a insistir es tener una planeación clara de comercio exterior. Dos ejemplos de esta planeación que pudieran detonarse. Uno, por ejemplo, lo que ya comentaba Marco, el cambio de las operaciones B5. ¿Cómo voy a actuar ante un cambio que en 15 días se va a dar y ver que toda nuestra operación va a cambiar de un día para otro, ¿no? Otro ejemplo que tenemos ahorita muy fresco, el martes, el cambio de fracciones arancelarias. ¿Qué alternativas tenía la empresa para este cambio, no? Muchas empresas se han visto obligadas a pagar y desembolsar pues grandes cantidades por el aumento de los aranceles, pero todo esto ya tiene que ser parte de nuestra operación, ¿no? El compliance y la planeación estratégica de comercio exterior, sobre todo buscando tener alternativas que nos den opciones ante esta incertidumbre jurídica que vivimos con los cambios por parte de la autoridad, porque al final, digo, la autoridad está en su papel de estar generando quizá beneficios, cuestiones administrativas, pero al final nosotros como contribuyentes tenemos que estar en un cumplimiento, ¿no? No podemos decir que porque cambiaron las reglas hoy no cumplo, entonces tenemos que estar en un cumplimiento constante y por lo tanto tener alternativas ante los cambios o las cosas que va poniendo la autoridad en ese momento. No sé si aquí, Marco, te gustaría complementar. No, desde luego, pues es algo que siempre hemos tratado de seguir fomentando, porque es un tema cultural. Desafortunadamente, muchas empresas no tenemos la cultura del cumplimiento, del monitoreo. Sí hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos la entrada, la salida, pero ¿qué está haciendo la autoridad? Y muchas veces lo sabemos, revisiones electrónicas, y con las revisiones electrónicas, pues sanciona. Lo que debemos hacer nosotros es las revisiones electrónicas previas y corregirnos para que nos sancionen, ¿no? Y sobre todo ya pensando no tanto en multas, sino pensando en que no nos vayan a volar una certificación, nos vayan a volar un IMEX. Créanme que la autoridad, digo, nosotros lo vemos desde otro punto de vista, porque diario tenemos esos golpes a varios de nuestros clientes, y muchas veces las autoridades se extralimitan, ¿no? Entonces, no dar elementos para que desde una revisión electrónica detecten una desviación, ¿no? No sé, digo, hay formas de ir previendo que te requieran si es que no tienen
movimientos inusuales o típicos de las empresas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Marco, y cómo tenemos que prever. Y digo, ya nada más para cerrar, recordar, ¿no? Que al final el programa IMEC, la certificación con las que podemos estar contando, tenemos que basarla en estos cuatro aristas, ¿no? El mantenimiento, la cuestión de mantener todos nuestros documentos por los cuales nos inscribimos actualizados. Aquí ya vimos cómo también este tema de el proceso productivo, las evidencias, puede tener un impacto en la validez de nuestras operaciones virtuales. Segundo, las obligaciones para todos los avisos. Tercero, el anexo 24, anexo 30. Y en el tema de operaciones virtuales, recordar que al final tenemos que tener un compliance situado en las formalidades de llenado de la documentación, cubrir la correcta transferencia de las mercancías desde un punto de vista aduanero, logístico y sobre todo en el tema fiscal. Y tercero, también tener una coherencia en la información que estamos documentando a través de los FDIs, los documentos equivalentes, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estos rubros y bien, pues practicar auditorías, ¿no? Porque muchas veces nos confiamos que las operaciones diarias de las operaciones virtuales se mantienen bien, pero vemos elementos que pudieran en algún momento cancelar la validez de estas operaciones. Entonces, invitarlos a mantener esta compliance en sus operaciones virtuales y también próximamente pues ya vamos a estar enfocándonos al último recuadro de este esquema que es anexo 24 y anexo 30. Entonces, de momento pues eran las ideas que queremos compartir. Creo que por ahí algunas preguntas. No sé, Marco, Ari, si nos puedes apoyar. Claro que sí, primero que nada, muchas gracias a ambos. Un excelente webinar, espero haya sido de mucha utilidad para todos los que nos escucharon. Y sí tenemos algunas preguntas. Em, la primera, para efectos de descargas en anexo 24 sobre operaciones virtuales, ¿cuál es la mejor opción para descargar de saldos sobre pedimentos pagados mensuales o sobre fecha de factura, operación virtual? A ver, perdón, estaba moviendo aquí el cuadrito. Está viendo una. Tengo que moverme a otra reunión, nos vemos el link. Dije, esta nos pregunta. A ver, ya son las 10:02. Bueno, no sé. ¿Me repites la pregunta, perdón? Claro que sí. Para efectos de descargas en el anexo 24 sobre las operaciones virtuales, ¿cuál es la mejor opción para descargar los saldos? ¿Sobre pedimentos pagados, o sea, de manera mensual, o sobre las facturas, operaciones virtuales? Sobre pedimentos pagados. O sea, que está hablando de consolidados, me refiero. O sea, no sé si está diciendo que va a considerar el cierre de los 10 días del mes siguiente. Digo, no sé si esa es la pregunta. ¿No dice nada más? ¿Está hablando de consolidados? No, creo que no. Igual también creo que hay como un poquito de duda al momento de cómo redactó la pregunta la persona. Estás hablando de consolidados y lo cierras, supongamos, tienes algo del 1 de enero, del día de enero, y lo cierras el 10 de febrero, pues ya te fuiste un mes después. Entonces ya está, llegaste, te convirtió en un insumo, ¿no? Pero bueno, Ok. no sé si hay más preguntas. Y es que yo lo veo un chiquito, lo veo como en líneas, no sé, ¿tú sí lo ves grande? Sí, a ver, hay una respecto a las pruebas de entrega en caso de las paqueterías. Sí es suficiente que se muestre el acuse de entrega en el portal de FedEx o DHL. A ver, otra vez la pregunta. En caso de paquetería para la prueba de entrega, basta con el acuse de entrega que muestra en el portal de FedEx o DHL. Pero no sé si estábamos hablando de qué, de los de la 4321 para comprobar la entrega. O sea, no sé si se refiere a eso. A ver, Isra, por favor. No, digo, creo que hay una confusión ahí porque, digo, estamos hablando sobre todo de las pruebas de entrega en operaciones virtuales, ¿no? Entonces creo que en este caso sería este otro tema ahí a tener en cuenta. Sí, yo creo que, digo, no sé si están confundiendo, pero aquí estamos hablando en un virtual que una empresa le manda a otra empresa, ¿no? O sea, o no sé si se lo mande de una empresa a otra empresa a través de FedEx, puede ser. No sé. De acuerdo. Ok, pues las demás preguntas, hay dos preguntas que son ya más como de la operación y temas muy específicos, y las demás son respecto a si vamos a compartir la presentación que se mostró el día de hoy. Entonces, a la primera,
les pediríamos que nos puedan como contactar para ver específico los casos de la operación. Y en el segundo pediríamos, claro que sí, les vamos a compartir la presentación, al igual que la grabación del webinar. No sé, igual si aquí por tiempo, Isra, Marco, quieran comentar algo. No, aquí estoy viendo otras. Si no nos contestamos, ya son 15, ya está lleno la gente. Ya perdimos a 50 personas. No, pues nada más agradecer a todos la audiencia, agradecer a Ari y Isra, muchas gracias por este evento de Nueva Cuenta. De acuerdo, muchas gracias a todos. Igual como decía Ari, les haremos llegar la presentación, el link para que puedan compartirlo con aquellas personas que crean conveniente y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Excelente cierre de semana. Cuídense mucho, Muchas gracias. gracias, que estén muy bien. Gracias. Bye.